voy a pedirles por favor que busquen en su Biblia el libro de Proverbios capítulo 31 versículo 21. Este texto a mí me ha marcado mucho porque creo que parte de la situación por la que nosotros podamos pasar en esta vida indudablemente tiene un génesis precisamente en lo que enseña Proverbios 31, 21, en el que se está hablando de la mujer sabia, la mujer virtuosa, la mujer prudente, pero se le otorgan ciertas características que si yo no les presto atención, difícilmente voy a poder entender a qué se refiere la Biblia con la virtud, con la prudencia, con la sabiduría. Y una de las cosas que yo considero que se convierten en un elemento no solamente de solución, sino de previsión, se encuentra en este texto de la Biblia. Dice: la mujer sabia, la mujer virtuosa, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Diga conmigo, ropas dobles. Solamente podemos pensar en ropas dobles cuando se aproxima el frío. Y qué incómodo es que en medio del frío tengamos que recurrir a vestirnos de esta manera cuando teníamos la posibilidad de prevenir que esto ocurriera. Quiero traer un concepto importante de lo que se define como prevención. La prevención es el conjunto de acciones emprendidas a corto, mediano y largo plazo con el fin de evitar la emergencia en un conflicto latente entre partes enfrentadas o en caso de manifestarse, impedir su escalada hasta una situación de violencia abierta y su reaparición. Eso quiere decir que el ser humano, en primer lugar, tiene varias formas de enfrentar los conflictos. Una, enfrentándolos, valga la redundancia. Dos, ignorándolos. Y tres, previniendo. Diga conmigo, enfrentando, ignorando y previniendo. La vida estará llena de conflictos. Tendremos situaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, las que están casadas, por supuesto, con nuestras esposas, los que estamos casados, en la iglesia, en el trabajo, en la finanza, y de cualquier situación puede surgir un problema que difícilmente nosotros podamos evitar que ocurra. Pero, aun y cuando esto es una realidad, siempre habrán tres maneras de abordar el problema. La primera es, en el momento preciso, enfrentarlo y creer que de esa manera entraremos a encontrar una solución. Muchos, cuando enfrentan un problema, siempre tendrán el riesgo de solucionarlo o que simplemente el problema termine ganando y rebasando su capacidad. Así que no es garantía para nadie el creer que va a enfrentar un problema y ese enfrentamiento se va a convertir o se va a traducir en una solución. Eso puede ser como puede que no. La segunda cosa que hacen los seres humanos es ignorar los problemas. Me está pasando esto, ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras yo no me dé cuenta, mientras a mí no me afecte, yo me hago la vista gorda. Y muchas personas han decidido, en medio de una crisis, en medio de un conflicto, ignorar lo que está pasando. El gran problema es que por más que tú quieras ignorar lo que está sucediendo, tarde o temprano se está alimentando y se está gestando una situación que cuando finalmente se manifieste va a ser imposible poderlo resolver. Yo tengo la presunción de darme cuenta que lamentablemente la mayoría de los creyentes tenemos siempre una de estas dos acciones: o esperar que el problema se presente para enfrentarlo, o simplemente ignorarlo. ¿Entonces conmigo? Y a lo mejor porque cuando lo ignoramos evitamos tantas cosas, no nos duele y sabemos que enfrentarlo va a representar no solamente una acción, sino probablemente
tener que suponer un dolor. Yo tuve un accidente en moto hace algunos años y nunca voy a olvidar que yo estaba por la avenida Guayana, frente al aeropuerto, en la ciudad de Puerto Ordaz. Iba todo lo que daba la moto, porque esa misma noche tenía una actividad con el ministerio de adoración de nuestra iglesia. Recuerdo que estábamos iniciando el grupo de adoración. Por alguna razón yo no había logrado prever el haberme dado cuenta que el caucho, la llanta delantera, tenía días que estaba perdiendo aire. Imagínense ir en una moto a cierta velocidad y de pronto la rueda delantera quedó completamente sin aire. Literalmente yo me levanté en el aire, caí en el pavimento y el carro que venía detrás más cerca frenó casi a 5 centímetros de pasarme por encima. Yo tomé la moto, me la subí al hombro. Presumo que tuvo que ser la adrenalina, porque en una situación normal no hubiera podido haberlo hecho, pero subí la moto al hombro y llegué a una estación de servicios que estaba como a 1/4 de milla del lugar aproximadamente, el que se encuentra allí en la redoma La Piña, en Puerto Ordaz. Los que conocen Puerto Ordaz saben más o menos las distancias que les estoy mencionando y los lugares. Cuando llegué a la estación de servicio me di cuenta que la parte derecha de la cara la tenía completamente rayada. Frené con el pavimento, frené con la cara en el pavimento. Y esta parte, usted puede ver la mano, esta parte del brazo, en la mano hasta el brazo, todavía tengo la marca. Y el hueso que está acá se podía ver, porque frené con esta parte de la cara y con esta parte del brazo. Inmediatamente llego a la casa. Mayela me dice para ir al hospital y yo no quise ir. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba que si iba al hospital iba a enfrentar una situación que me iba a causar mucho dolor, porque esto estaba lleno de tierra, todo el pavimento estaba pegado todavía en la piel, se veía escasamente el hueso de esta parte de la mano, porque eso creo que se considera una quemadura, no sé si de 3er grado, se considera una quemadura. Y yo decía, ellos me van a raspar esta parte de la piel y luego que la raspe van a aplicar algún tipo de agua oxigenada, cualquier cosa dolorosa, y finalmente lo van a tapar. ¿Sabe lo que hice yo? Con tierra y todo me coloqué sábila y me lo tapé. ¿Sabe por qué lo hice? Porque yo no quería enfrentar, yo prefería ocultar lo que estaba ocurriendo, como nos pasa a la mayoría de las personas que evitamos el conflicto creyendo que eso de alguna manera va a solucionarlo y el conflicto sigue allí. Yo corrí el riesgo de que eso se me infectara y pasar por una situación muy delicada. Gracias al Señor eso no sucedió. Sin embargo, pasaron semanas y simplemente con sábila que yo colocaba en ese lugar fue solucionándose la herida, el raspón, la quemadura, que pudiera usted mencionarlo como quiera, en el brazo, hasta que finalmente todo se solucionó. ¿Qué le quiero decir con todo esto? El ser humano por naturaleza teme enfrentar ciertas situaciones que considera que pueden ser de alto riesgo, porque a lo mejor hablar puede ser una dificultad, que a lo mejor yo piense que terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero los problemas, si usted no tiene la capacidad de taparlo, enfréntelos, porque los problemas se resuelven enfrentándolos. Yo agradezco al Señor que vivo con una mujer sabia, con mi esposa, porque ella siempre dice eso: los problemas se conversan. No importa que eso te cause dolor, no importa que eso produzca la sensación que sea, pero los problemas se enfrentan, porque si no, eso es como tapar una herida. Y es lo que dice la Biblia: colocar paños calientes que tarde o temprano pueden generar un daño mayor del que tú crees que estás tratando de evitar. Y muchas personas, cuando finalmente colapsan en un problema, todo pudo haber sido manejable si tan solo hubieran
enfrentado la situación aunque ella hubiera sido triste, dura y dolorosa. Diga conmigo, los problemas se enfrentan. Los problemas no se pueden ignorar. Pero la mejor manera de solucionar o manejar un conflicto, la mejor manera de todas, no es enfrentándolo. Obviamente, tampoco ignorándolo, como intenté hacer yo con aquella herida. La mejor manera de confrontar y manejar un conflicto, ¿sabe cuál es? Preveyendo. No esperar que el conflicto llegue. Anticiparse a cualquier situación que pueda venir. Así que yo quisiera que usted en primer lugar tomara en consideración estos tres aspectos y se autoevaluara cuál es la manera en la que usted ha tratado de manejar las situaciones, bien sea de su familia, de su trabajo, de su finanza. ¿Usted ignora el problema porque cree que ignorarlo va a hacer que eso desaparezca? ¿O usted espera que eso se resuelva solo? ¿O usted espera que el problema llegue y lo enfrenta? Siempre entendiendo que enfrentar el conflicto le va a dar un porcentaje, según el problema o según el conflicto, un porcentaje de resolución o de que él rebase su capacidad. Pero la tercera es la más importante. La mejor manera de poder enfrentar la escalada de un conflicto es previniendo. No esperar que nuestros hijos mantengan una situación y yo ese día tenga que ver cómo lo soluciono, porque simplemente yo decía, eso nunca va a pasar conmigo. Eso es un tema que quiero tratar con ustedes más adelante. Cuando una persona se divorcia, cuando pasa por un proceso difícil de divorcio, si esa persona logra recordar el día que se casó, nadie se casa para divorciarse. Nadie. El día que llega el divorcio, la persona que lo vive me ha contado, sienten que es como un sueño. Dicen, ¿en qué momento esto llegó? Porque nadie pensó que eso tan siquiera podía llegar. Y surgen expresiones como estas a lo largo de nuestra vida. Eso no me puede pasar a mí. Cuando un padre recibe la noticia que su hijo está en drogas, le aseguro que si piensa el día que el niño nació, tenía un plan de vida, que su hijo crecería, se convertiría en un abogado, un ingeniero. Nadie tiene un hijo para que el hijo se vaya por el camino incorrecto, nadie. Pero cuando llega la situación, normalmente sucede porque nunca pudimos prever que siempre la probabilidad de que esa situación llegara estaba latente. Y la mejor manera de confrontar la escalada de un conflicto no es enfrentándolo o esperando que llegue el conflicto, es preveyéndolo. Por eso yo digo en mi libro que el noviazgo es un tiempo para prever, mientras que el matrimonio es un tiempo para remediar. Usted puede prever muchas cosas en el noviazgo. En el matrimonio no puede prever absolutamente nada. En el matrimonio hay que remediar. Ya estamos casados y ahora hay que ver cómo echamos para adelante con esto. Y nadie se casa para divorciarse. Nadie trae un hijo al mundo para que enfrente situaciones complejas y difíciles. Nadie. Así que esto es lo primero que quiero compartirles. Los conflictos y sus escaladas o se enfrentan o se ignoran o se previenen. ¿Cuál es la mejor de las tres? Y le quiero hacer la pregunta más sincera. ¿Cuántos en realidad prevenimos las escaladas de los conflictos? Yo quiero saber si hay una persona aquí que tenga ese pensamiento o esa filosofía de vida. No me pienso divorciar, pero voy a vivir como que si eso en algún momento pueda ocurrir. Y yo pienso que en el momento en el que una persona piensa de esa forma, valga la redundancia, está preparada para enfrentar cualquier situación en la vida. Por eso dice que esta mujer de Proverbios 31, dice que su habilidad, porque la Biblia la llama la mujer virtuosa, una de sus virtudes es que viste a toda su familia con ropas dobles antes que venga la nieve.
no espera a que aparezca la nieve para estar buscando ropa. No ha llegado la nieve, y esta virtud lleva a esta mujer a prever antes del frío. Por eso es que una de las cosas que yo he podido establecer para definir esto se ha titulado la sabiduría de la previsión. Dígale al que tiene al lado, la sabiduría de la previsión. Ser previsivos es lo más sabio que usted puede hacer en esta vida. No espere a que un problema aparezca. No espere a que sus hijos crezcan y traigan una situación que usted no sepa cómo manejar. Ser previsivos es una virtud que determina sabiduría en los seres humanos. Número 2, oiga bien esto, son solamente 3 puntos los que les voy a compartir en esta tarde. El segundo es: el ser humano es más sensible y vulnerable a lo que está ligado, a todo lo que está ligado a sus sentimientos y a sus emociones. Así que lo que nosotros podemos definir como un problema muchas veces no lo es para todo el mundo, porque yo soy mucho más sensible, oiga bien, y mucho más vulnerable a cualquier cosa que está ligada a mis sentimientos y a mis emociones. Por eso Jesús decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque la palabra corazón en la Biblia muchas veces se define como el centro de las emociones y los sentimientos del ser humano. Jesús también dijo en el libro de Lucas capítulo 12 verso 34 que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, si tu tesoro es el dinero, a ti no te va a importar nunca que se acabe tu familia. A ti te va a importar es no perder dinero. Es decir, que las cosas que terminan siendo para un individuo de vulnerabilidad siempre va a girar en torno a lo que él está ligado emocional o sentimentalmente. En este caso Jesús decía que no hagamos tesoros en la tierra, donde el orín corrompe, el ladrón roba. Él decía: hagan tesoros en el cielo. Ahí no le puede robar nadie. Y dentro de esta máxima que Jesús estaba tratando de acuñar para los discípulos que le acompañaban, hay algo importante que él quería que todos entendieran. Y es que tu tesoro es lo que te hace vulnerable para definir la gravedad de un problema. Si tu tesoro es tu familia, obviamente tú siempre vas a ser vulnerable y sensible al tema familiar, que un hijo no llegue a casa, que tu esposa de pronto no te hable, pero todo va a depender de cuál es tu tesoro. Por ejemplo, las personas materialistas, ¿usted cree que les duele el día que un hijo le quitan la vida? No. Probablemente como padre se siente afectado, como madre. Yo conozco una persona a quien le han matado muchos hijos. Le han matado 3 hijos, para ser más exacto. Tenía 7, ya lleva 3 hijos muertos, que se lo han matado. Pero esa persona, si usted conociera su vida, todo gira en torno a lo material. Y le he visto llorar, le he visto que eso le ha afectado, pero eso no le hace ni reflexionar, no le hace cambiar la meta que tiene. Su meta es hacer dinero todos los días. Porque tú serás siempre vulnerable, y la definición de un conflicto o un problema no será igual para todo el mundo, salvo que tú logres entender qué es lo que realmente para ti es lo más importante en esta vida. Para mí lo más importante en esta vida, después de Dios, es mi familia. Es decir, que todo lo que pueda ocurrir con mi familia me hará sensible y me hará altamente vulnerable. Puedo perder dinero, y he perdido dinero, obviamente me afecta, pero no me roba el sueño. Puedo verme en otro lugar, me tocará empezar de cero, pero mientras yo tenga a mi familia, siento que de alguna forma estoy preparado para cualquier cosa que pueda suceder.
Y quiero que usted entienda que en la escala de valores real, después de Dios, lo más importante para el ser humano debe ser su familia. En la escala de valores reales, porque cada quien tiene su propia escala de valores, pero en la escala de valores reales de un ser humano común y silvestre, de una persona natural, de una persona normal, después de Dios lo más importante tiene que ser su familia. Después de Dios siempre eso tiene que ser lo más importante. Entender esto no es tan fácil, porque si ese no es tu tesoro, tú vas a estar pensando en este momento que lo más importante y lo más duro para ti es perder el carro o perder una casa. Y yo le pido al Señor que hoy nosotros podamos vivir dentro de esa escala de valores que es la normal, lo que establece la normalidad en un ser humano. Después de Dios, diga conmigo, después de Dios, mi familia. No lo oí muy convencido. Diga, después de Dios, mi familia. Eso quiere decir que usted puede hacer muchas cosas en su vida, pero su mayor atención va a estar sobre eso, sobre su familia. Había un hombre que había hecho muchos negocios, tenía mucho dinero, y un día le llegó una carta por una mala decisión, al punto que le embargaban todos sus bienes, perdía su dinero, perdía su casa, perdía sus carros. Tomó una mala decisión, y en aquella carta que él abría en su oficina se le decía el tiempo que tenía para seguir en su mansión, y el tiempo que le iban a dar para que devolviera sus vehículos, y el tiempo que tenía porque iban a embargar todos sus bienes. Este hombre entró en una crisis, y mientras leía la carta comenzó a llorar, golpeaba el escritorio con fuerza mientras su esposa dormía y sus hijos. Tenía muy bien guardado una pistola, la sacó del lugar en donde siempre se encontraba y se la puso aquí. Con el problema de Colombia, hace poco yo me sentí bien preocupado, porque yo siempre he dicho que Colombia y Venezuela, desde mi punto de vista, es como una misma nación, ¿no? Estas cosas que pasaron ahora recientemente en Colombia, Medellín específicamente, creo que Cali y Bogotá. Y leí de alguien que perdió un negocio en estas situaciones y la persona se suicidó. Y yo decía en mi corazón, Dios mío, ¿qué puede estar pasando por el corazón de alguien que cuando ve que todo lo pierde? Yo lo que decía dentro de mí es, esas son personas que trabajaron toda su vida por eso, que desde muy jóvenes hicieron su mayor esfuerzo por tener ese negocio, le costó un mundo poder pedir un crédito, luego que tienen el crédito levantar hasta que finalmente logran cumplir su sueño. Y cuando lo pierden de un día para otro, pareciera ser que nada más tiene sentido. Pasó en Venezuela con muchas personas, ha pasado con quienes han emigrado a otro país, vendieron todo y en otro país no han sabido cómo regresar porque no les fue bien. Hay un caso de un chico en Argentina que le pasó esto. Anyway, como dicen aquí en inglés, anyway. Cuando estaba a punto de meterse el tiro, entra la esposa y le dice, ¿qué locura vas a hacer? Y él le dice, me voy a quitar la vida. ¿Pero por qué? Y la mujer llorando le decía, ¿cómo te vas a quitar la vida? ¿Pero por qué? Y él le dijo, porque lo perdimos todo. Estamos en la quiebra. Nos están embargando. No tengo nada, lo perdí todo, le decía él. Y él le dijo, no, no lo perdiste todo. Todavía me tienes a mí y a tus hijos que están durmiendo. Y podemos volver a comenzar. Miren, en este mundo se puede perder cualquier cosa, pero siempre tenga en cuenta que en una escala de valores reales, mientras que para algunos un carro es más importante que la familia, una casa, un dinero, un trabajo, en una escala de valores reales, lo más importante para el ser humano siempre tiene que ser la familia
después de Dios. Nunca antes de Dios, nunca igual a Dios, pero sí después de Dios. Diga conmigo y que sea convincente. Diga conmigo: después de Dios, mi familia. Lo demás podemos comenzar a enumerarlo de forma progresiva. Tercero y último, para terminar esta tarde, la sabiduría de la previsión. Diga conmigo: la sabiduría de la previsión. Ser previsivo es ser sabio. Ser sabio no es poder definir conceptos de manera correcta. Ser sabio no es hablar y tener una elocuencia para expresar o comunicar una idea o un pensamiento. La sabiduría real se encuentra más en el comportamiento y en las decisiones que se toman que en cualquier otra cosa que podemos pensar o hacer en este mundo. Y una de las que define de manera precisa y correcta, oiga bien, sabiduría en un individuo, según lo que hemos leído en el libro de Proverbios 31, cuando se descubre que la mujer prudente, la mujer sabia, la mujer virtuosa tiene una cantidad de condiciones que la Biblia se encarga de mencionar y hasta de detallar. Una de ellas es la previsión. Ella no tiene miedo a malas noticias. Viste a su familia de ropas dobles antes que venga el invierno. La previsión es una de las mayores expresiones de sabiduría que puede manejar un ser humano en esta vida. Usted puede conceptualizar muchas cosas. Puede tener títulos en su pared, diplomas, y a lo mejor usted es una persona necia, solamente que ha sido inteligente y tiene conocimiento. Pero la sabiduría está ligada a otra cosa. Y la sabiduría siempre se traduce en vida, siempre se traduce en bendición. Y aunque hayan momentos difíciles, al final la sabiduría siempre te va a dar buenos resultados. Y una de las condiciones que define la virtud de esta mujer es la previsión. Por eso quiero terminar hablándoles de la sabiduría de la previsión. Hubo un presidente venezolano muy famoso, yo creo que el más famoso, que todo el mundo lo escuchaba. Y no es que yo haya sido simpatizante, pero todo el mundo tenía que escucharlo porque tenía que escucharlo. ¿Quién era? Chávez. Y aunque Chávez dijo muchas cosas que no eran, dijo algunas que sí eran. Por ejemplo, hay una frase que él dijo que yo la escuché y dije: eso no está en la Biblia, pero es verdad. Hay cosas que no están en la Biblia, pero son verdad. Las diga quien las diga, ¿o no? Okay. ¿Sabe qué dijo este señor? Dios habla a través de las matemáticas. Y yo me quedé pensando: Dios habla a través de las matemáticas. ¿Y sabe qué? Es verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Y ojo, yo nunca voté por él. Por si acaso. No por si acaso. Aunque yo sé que más de uno estaría contento que yo dijera que voté por él. Pero yo nunca voté por él. Pero yo lo escuchaba. A veces decía: oye, qué cosa tan loca. Pero de repente decía unas cosas. Decía: oye, eso es verdad. Una de las cosas que dijo que son verdad es esa: Dios habla a través de las matemáticas. ¿Sabe qué significa eso? Que 2 más 2 es 4. Y que 3 más 3 es 6. Y no hay forma de cambiar esa realidad. Si yo voy a hacer algo en esta vida, antes de emprender, en vez de estar esperando que venga del cielo un ángel o tener un sueño para que me revele, no, yo voy a sacar cuenta. Me voy a mudar, ya va, déjame ver con qué cuento. Eso se llama evaluar. Eso se llama sacar cuenta. Se llama considerar. Y aunque usted no lo crea, literalmente no está en la Biblia, pero la Biblia le da soporte a esa expresión.
¿En dónde? En el libro de Lucas capítulo 14 versículo 28. El texto en cuestión dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, es decir, va a hacer algo, plantea edificar, construir, no se sienta primero y ¿qué hace? Calcula. ¿Cómo se llama eso? Matemática. Y eso lo está diciendo Jesús. Si usted desea construir algo, oiga bien, estamos en la sabiduría de la previsión. Si usted desea construir un matrimonio, si usted desea construir una vida laboral, si usted desea construir lo que sea, Jesús decía, antes calcula, echa lápiz, saca cuenta. No, pero eso lo dijo fulano. Eso lo dijo Jesús. ¿Quién de vosotros que desea edificar una torre, miren la expresión, no se sienta, hablando como de la tranquilidad, la calma que necesita, primero? Es decir, lo primero que debe priorizar una persona sabia, que es calcular. Me voy a mudar, ya va, primero calcula. No tomes una decisión a lo loco. Ni tampoco esperes, Señor, háblame, muéstrame, y esperes que va a aparecer un ángel del cielo a darte un mensaje, o vas a tener un sueño para decirte no. Calcula, evalúa los riesgos, las consecuencias. Jesús está hablando de sabiduría. Primero, no des ningún paso si no calculas. Vea lo que sigue diciendo: a ver si tiene lo que necesita. La palabra clave está al final de la oración. ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, todo el que comienza algo, ¿qué es lo que quiere? Terminarlo. No he encontrado gente en este mundo que comienza cosas que nunca termina. ¿Y sabe por qué nunca las termina? Nunca calculó, nunca sacó cuenta. Lo hizo porque le gustó, lo hizo porque se emocionó. Y Jesús decía: cualquiera de vosotros que desee en esta vida edificar, primero siente, primero, mire que hay dos palabras clave, primero, y al final dice acabar, terminar. En pocas palabras, debo priorizar el cálculo para que eso me permita que mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, cualquier cosa logre finalizar de forma exitosa. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy compartiendo? La sabiduría de la previsión. Ahora vea lo que continuaba diciendo el Señor: no sea que después que haya puesto el cimiento, es decir, no sea que por no haber priorizado la matemática, el cálculo, haber coordinado, ver con quién, mire, ver con quién cuenta, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabar, finalizar. Entonces todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, no pudo terminar. Yo no quiero divorciarme el día de mañana. ¿Y usted? Yo no quiero que mis hijos se me vayan para el camino incorrecto. ¿Y usted? Yo quiero que me vaya bien. Y esto no es cuestión de lo que yo siento, de lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Dios necesita que tú seas realista, y que en ese pensamiento de realismo, en vez de estar esperando un profeta o que alguien te diga lo que tienes que hacer, tú comiences a calcular. Me voy a ir para tal estado. Ya va, calcula, y calcula todo. Calcula desde lo espiritual, desde la iglesia, desde el dinero. No solamente no, allá me van a pagar bien y porque me van a no, calcula todo. Porque el propósito no es hacer algo, el propósito es hacer algo y terminar. El 31
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro? Primero está hablando de construir, edificar. Ahora vea. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta, vuelve a usar la misma expresión, primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Por qué? Porque el primer ejemplo que usa Jesús tiene que ver con construir, con edificar. Y el segundo ejemplo que usa Jesús tiene que ver con conflicto, con confrontación. Todo el que desea construir quiere terminar, y todo el que entra en conflicto quiere ganar. Y la única forma de construir y terminar es calculando. Y la única forma de enfrentar cualquier situación y ganar es teniendo en consideración todo lo que está a tu lado, todo lo que está a tu favor. Porque esto es la sabiduría de la previsión. Y finalizo con un último texto de la Escritura que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo número 6. Ve a la hormiga. La palabra ve a la hormiga, sin hablar en ningún idioma, es un llamado de atención. Ve, te está diciendo de donde estás atendiendo, deja y comienza a mirar esto. Quiero decir que mirar a una hormiga no es tan fácil como mirar a un elefante. ¿Verdad que no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Un elefante, evidentemente a lo lejos tú lo ves, no tienes que, no, un elefante te llama la atención de forma inmediata y no tienes que detallar ni forzarte tanto por su tamaño. Pero ¿cómo tú entiendes cuando Proverbios 6 comienza diciendo ve a la hormiga? Ya va. Eso significa que tienes que limpiarte los ojos, agudizar bien, y es un llamado de atención que debe proponerse para que puedas entender esta enseñanza que ahora Salomón está tratando de traer. Ve a la hormiga, y luego viene un calificativo bien interesante, ¿no? Perezoso. Ve a la hormiga. No, ¿qué hormiga? Nada, es que no hay ninguna hormiga, no la veo, y te está pasando por enfrente, es que no lo veo. No, lo que pasa es que para que puedas ver esto que es tan importante, hay ciertas cosas en la vida en las que tu atención tiene que ver con tu tiempo, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con esfuerzo. Tienes que esforzarte para ver a una hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso. No hay ninguna, búscala. Ahí hay una chiquitica, obsérvala, síguela, atiende, presta atención. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. Mire qué interesante, ¿no? ¿Y qué más? Y sé sabio. Diga conmigo, la sabiduría de la previsión, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué prepara en el verano? ¿Y por qué recoge en la siega? Porque está previniendo. Ella sabe que cuando el verano termine, el tiempo de abundancia, vendrá un tiempo también conocido como el invierno. Y en el invierno no va a encontrar comida. Y en el invierno no hay cosecha. Y él está diciendo, tienes que prestar atención. Tienes que darte cuenta cómo opera naturalmente la misma creación de Dios, que es sabia. La sabiduría de la previsión está en toda la creación. Si le dije que Dios habla a través de las matemáticas, también quiero decirle que Dios habla a través de la naturaleza. Y por eso le decía, mira, presta atención a la hormiga.
Y hay dos cosas que te vas a dar cuenta de ella. Prepara en el tiempo del verano y en la siega recoge. Prepara, diga conmigo, prepara y recoge. ¿Cuándo prepara? En el verano. ¿Y cuándo recoge? No, véalo en su Biblia. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano y recoge en el tiempo de la siega. La siega es cuando llega la cosecha, cuando se comienzan a recoger los frutos. Siempre en toda la vida de los seres humanos existirán el tiempo de las vacas flacas y el tiempo de las vacas gordas. Y cuando tenemos el tiempo de las vacas gordas, nosotros pensamos que eso no se va a acabar. Pero en esta vida habrán momentos de abundancia, metas esto en la cabeza, y habrán momentos de escasez. Habrán momentos de felicidad, metas esto en la cabeza, llegarán momentos de tristeza. Esta vida es un ciclo constante en el que no todo permanece igual. Por eso Dios en el libro del Génesis, los primeros capítulos, le dice: entre tanto exista la siega, la sementera. Está hablando de las estaciones del año. Nada en el mundo permanece igual. Todo se mueve, todo el año todo se mueve. Hoy tienes trabajo. Tú no sabes si en unos meses no tengas trabajo. Hoy hay gente contigo. Tú no sabes si mañana la gente que está allí se va a ir. Esa es la realidad de la vida. Hoy estás contento, celebrando. Tú no sabes si mañana te toque llorar. Y toda la enseñanza que tiene que ver con la sabiduría de la previsión está dirigida potencialmente en una cosa: en entender que hoy que todo está bien, o hoy que tengo aquí, debo tratar de sacar el máximo provecho y guardar para cuando llegue el tiempo difícil. Pablo decía: por todo y en todo he sido enseñado, para estar feliz en escasez y en abundancia. Y Pablo comienza a describir que en la abundancia él sabía enfrentar la situación, pero la abundancia le proveía todo lo necesario, porque él sabía que tarde o temprano llegaría también la escasez. Yo quisiera decirles una gran mentira, pero no puedo. Quisiera decirles: todo va a estar bien, y este año todo le va a salir bien y no van a haber problemas. Si yo le digo eso, lo estoy engañando, le estoy mintiendo. Y probablemente eso lo va a escuchar en casi todos lados, en casi todas las iglesias, de motivadores de todo el mundo. Pero esa es una mentira, eso no es verdad. Vienen tiempos difíciles en la vida de todo el mundo. Hay días en donde le va a tocar reír, y hay días cuando le va a tocar llorar. Hay días cuando se va a deleitar viendo a sus hijos, y hay días cuando le va a entristecer viendo también a sus hijos. Hay días cuando estará en una luna de miel, y hay días cuando estará en una luna de hiel. No va a querer ni siquiera mirar a la persona con la que usted convive. Y el secreto de esto tiene que ver con estar preparado y ser consciente que esos días también llegan. ¿Sabe cómo le decía Pablo esos días? En Efesios capítulo 6. ¿Sabe cómo Pablo calificaba y le daba nombre a esos días? Pablo lo llamaba el día malo. Y Pablo no decía que el día malo no llegaría. Él decía: para que cuando llegue el día malo estén firmes. Todos nosotros tendremos días malos. Yo sé que eso no produce ningún amén, pero yo estoy aquí obligado a decirles la verdad, y no obligado a decir algo que a usted le emocione o le produzca decir un amén. No, pero vendrán, y tenemos que prepararnos para el día malo. Ahora termino con esto. Yo entiendo que cuando la Biblia habla del día malo, lo he entendido toda mi vida desde hace muchos años, es que todos los seres humanos tienen muchas clases de días. Diga conmigo: muchas clases de días. Días buenos, diga: días buenos, días regulares, días mejores, días malos, días tristes, días animados, días soleados,
días lluviosos. A veces amanece y uno no quiere ni pararse de la cama porque está lloviendo. Y lo más rico que hay, ¿qué es, Ruth, que te está riendo ahí y no me deja predicar? ¿Qué es lo más rico? Dormir cuando está cayendo la lluvia. Y dígame cuando está lloviendo y son las 6 de la mañana y en media hora tenemos que pararnos y es cuando más llueve. Diga conmigo: días buenos, días malos, días tristes, días alegres, días no tan alegres. Y Jesús dijo: he aquí. Oiga bien, porque Jesús supo por qué lo dijo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días del mundo. Todos los días del mundo. El día bueno, el día malo, el día lluvioso. Ahora, el secreto no está en que Él estará conmigo todos los días. Ese no es el secreto. Porque Él va a estar siempre, porque Él es fiel. ¿Sabe cuál es el secreto? Que yo esté preparado para cualquier clase de día. Y que antes que ese día llegue, yo esté preparado. ¿Sabe qué es la iglesia? Es un centro de educación, o eso es lo que debería ser, que nos ayude a prepararnos para cuando los días que tengan que venir, vengan y Dios nos dé la victoria sobre cualquier situación que tengamos que vivir. No porque la iglesia lo va a proveer. No, la iglesia no resuelve problemas. La iglesia debe supervisar y debe brindar las herramientas. La iglesia no resuelve problemas. Los problemas los resolvemos nosotros en el hogar. Y la iglesia debe ser garante de eso. Esa es la sabiduría. Diga conmigo: la sabiduría de la previsión. Me voy a ir feliz a mi casa si usted me entendió una sola cosa de todas las que dije. Una sola cosa que resumiría todo lo que comenté en esta tarde. Una sola cosa. Esté preparado para cualquier cosa. Y esté preparado no es que usted está diciendo va a venir, no, esté preparado es aprovisione, lea, aprenda, ore, busque las conexiones correctas. Esté preparado, porque en cualquier momento tu hijo te dice algo que tú creías que nunca te iba a decir. Hace poco una persona me dijo, por cierto, lo estoy comentando porque como viene esta semana, en este mes del orgullo gay, una persona, un señor me comentó hace algunos meses: yo crié a mi hijo de la mejor manera. Creo que fui el mejor padre del mundo. Y cuando mi hijo me llamó para decirme: papá, estoy confundido, yo no sabía qué decirle. Ahorita le comentaba a Andrés incluso y le enseñaba la foto. Hoy su hijo es una mujer. Y él no supo cómo enfrentarlo, porque no sabía qué iba a decir, porque él pensaba: eso no me va a pasar a mí, eso le pasa al vecino, eso le pasa a fulano. Cuando una persona se divorcia, en el momento pareciera que es un sueño, porque nunca pensaron que le podía pasar. Eso le pasó fue al compadre y a la comadre y al actor de cine, porque ahora resulta ser que la farándula se convierte para la gran mayoría de las personas en la manera de idealizar el comportamiento que muchos quieren tener. Se divorció Jennifer López. Bueno, pero eso le pasó a Jennifer López. Pero cuando a alguien le toca enfrentar eso y nunca lo planificó, no sabe cómo manejarlo. Ahora, no es que estoy diciendo que usted va a enfrentar un divorcio. Le pido a Dios que nunca enfrente un divorcio. Pero para que nunca enfrente un divorcio, aprendamos la sabiduría de la previsión. Aunque usted crea que nunca le va a pasar, igualito, manténgase alerta.
Igual, fortalezca su hogar. Minutos antes conversaba eso y le decía a Andrés que lo admiraba porque él me compartía algunas cosas, y cuando él me hacía referencia de la importancia de sus hijos para tomar decisiones, yo mientras hablaba con él le decía, yo decía dentro de mi corazón, es así. Porque no es decidir por decidir, es entender que en este mundo estamos por una razón y debemos estar preparados para cualquier embate, cualquier circunstancia, y con Cristo somos más que vencedores. Como decía Rus, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por todo y en todo he sido enseñado. Mire esto, por todo y en todo he sido enseñado. Vea, y he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. ¿Sabe lo que significa he aprendido a contentarme, verdad? Que él no sabía. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que él no sabía contentarse en situaciones difíciles. Pero cuando él dice por todo y en todo he aprendido, me costó, esto no fue fácil, tuve que aprenderlo. Y hay cosas que tenemos que aprenderlas. Dígame. Diga, hay cosas que tenemos que aprenderlas.